Muy bien, vamos a hablar ahora con respecto al hipotálamo. Vamos a conocer su ubicación. Primero vamos a tener que mencionar que el sistema nervioso central vamos a encontrar ciertas estructuras formadores de líquido cefalorraquídeo. Estas estructuras se le conoce como ventrículos. Entonces, son cuatro ventrículos que encontramos a nivel del sistema nervioso central. Uno en cada hemisferio cerebral, uno tercero, el tercer ventrículo, que es justamente todo esto de aquí, ¿ya? Que se encuentra a nivel del diencéfalo. Luego tenemos el cuarto ventrículo que se encuentra a nivel del tronco encefálico, donde en la parte posterior tenemos al cerebelo y en la parte anterior tenemos a la protuberancia y al bulbo. Se conectan los ventrículos laterales con el tercer ventrículo mediante un agujero, un conducto, llamado el conducto de Monro, y el tercer ventrículo con el cuarto con el acueducto de Silvio. ¿Ya? Perfecto. A nosotros, ¿qué nos interesa conocer? Las paredes de este tercer ventrículo. Las paredes lo va a conformar justamente dos estructuras, bueno, son varias, ¿sí? Pero son dos que tenemos que tener bien claro. En la parte superior tenemos al tálamo. Este tálamo es un centro integrador de las sensaciones y que próximamente lo va a redirigir a ciertas zonas de la corteza cerebral. ¿Ya? En muchas personas, el tálamo, lógicamente estamos viendo la parte interna del ventrículo y en la pared, aquí está el tálamo, logra conectarse con el tálamo del otro hemisferio, ¿ya? Mediante esta conexión intertalámica, ¿sí? Muy bien. En la parte inferior de la pared del tercer ventrículo, y hemos dicho que en la parte superior se encuentra el tálamo, en la parte inferior, seguimos analizando las paredes de este ventrículo, encontramos justamente al hipotálamo. Aquí está. El hipotálamo es una estructura que va a tener múltiples segmentos, ¿ya? Múltiples núcleos, ¿sí? Y que posteriormente, ¿sí? La base de este ventrículo se va a prolongar como tejido nervioso y va a formar una parte de la hipófisis. La otra parte se llama adenohipófisis, que más adelante vamos a estudiar y que va a tener pues un origen de otro tejido embrionario. Muy bien, entonces aquí ya estamos ubicados, ¿no? Si a ustedes les preguntan dónde se encuentra el hipotálamo, pues ustedes tienen que decir que es la pared inferior del tercer ventrículo. Y con eso estamos muy bien ubicados. Listo. Vamos a estudiar ahora los componentes que va a tener esta estructura nerviosa, ¿ya? Y vamos a dividirlas. Primero en el hipotálamo anterior, ¿ya? En el hipotálamo lateral, en un hipotálamo medial inferior y un hipotálamo posterior. ¿De acuerdo? Entonces, son alrededor de 16 núcleos que va a tener este centro nervioso. ¿Ya? Y va a sufrir fibras, ¿no? Va a recibir fibras de diversas zonas del cerebro y del tronco encefálico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primero vamos a empezar que en el hipotálamo anterior tenemos a tres núcleos, que se le conoce como el núcleo preóptico lateral, preóptico medial y dimórfico. ¿Ya? Justamente porque tiene un tamaño diferenciado, ya sea en las personas de sexo masculino y de sexo femenino. Los tres, ¿ya? Los tres van a conformar el núcleo trióptico. ¿Y cuál es su función de este conjunto de núcleos? Justamente de liberar una hormona que va a permitir la formación de las gonadotropinas a nivel de la hipófisis. Estoy hablando de la GnRH. ¿Ya? Es importante estos núcleos aquí porque van a controlar la actividad sexual. Luego vamos a tener otro núcleo que se conoce como núcleo paraventricular, ¿ya? Ahí está ubicado, ustedes logran verlo, ¿sí? Que va a tener la función de producción de múltiples sustancias, oxitocina, ADH, la hormona liberadora de corticoides, ¿ya? Corticotropina, ¿sí? La hormona liberadora de la tirotropina, ¿sí? Y la somatostatina. Entonces tenemos múltiples sustancias. ¿De qué tenemos que preocuparnos nosotros? Que principalmente este núcleo va a producir oxitocina, ¿ya? Entre oxitocina y ADH y la demás, produce oxitocina paraventricular. Luego vamos a tener una área hipotalámica anterior, que es muy importante porque es un centro integrador del sistema parasimpático y en este caso, pues también se encarga de la termorregulación, impidiendo la pérdida de calor, ¿ya? La pérdida de calor. Perfecto. El núcleo supraóptico, ¿ya? Que justamente lo vamos a tener a nivel de la parte anterior, ¿sí? Y que también va a tener importantes funciones en la producción de oxitocina y ADH.
Ahorita, más adelante, lo vamos a volver a estudiar. Luego vamos a tener al núcleo supraóptico, como lo están viendo ahí, ¿ya? Que también va a tener las funciones de producir oxitocina, ADH, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ahorita vamos a regresar con este núcleo porque es muy importante. Luego vamos a tener al núcleo supraquiasmático, porque justamente lo que ustedes están observando aquí, ¿ya? Viene a ser el quiasma óptico. ¿Sí? Aquí está un poco un fragmento de la cintilla olfatoria. Aquí tenemos el quiasma óptico y encima del quiasma, justamente que es el cruce de los nervios, tenemos un núcleo, ¿ya? Y ese núcleo se llama núcleo supraquiasmático. Sencillo. ¿De qué se va a encargar? De informar al cerebro, ¿ya? La intensidad de la luz, ¿sí? Y nos permite, pues, tener la información de un ritmo circadiano, ¿ya? Muy importante este núcleo, ¿sí? Existen fibras propias de la retina que van a llegar exactamente a este núcleo. Se le conoce como la función de reloj cerebral, ¿sí? Núcleo supraquiasmático. Bien, hipotálamo lateral, ¿qué encontramos? En el hipotálamo lateral, el área 7, ¿sí? Aquí está, vamos a tener el centro del hambre y la sed. ¿Ya? Justamente este centro se encarga de promover la introducción de alimentos en el tubo digestivo y también de ingerir agua. ¿Ya? Aquí están los osmoreceptores hipotalámicos. Área 8, tenemos el área hipotalámica dorsal, tenemos al núcleo dorsomedial, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí se va a encargar del control de la liberación de GNRH, mientras que aquí se libera GNRH en este nivel, ¿ya? Vamos a tener una hormona inhibidora. Listo. Número 10, importante. ¿Sí? Tenemos el ventromedial, justamente. Ventro significa la parte inferior, ¿ya? Y medial porque está bien pegado a la pared. Entonces aquí vamos a presentar el centro de la saciedad y la felicidad, ¿no? Qué bonito. También produce somatostatina y dopamina. ¿Ya? En este centro, si está dañado, pues la persona, bueno, en los experimentos que se ha hecho en roedores, experimenta una ansiedad terrible por consumir alimentos. ¿Ya? Este centro es importante porque sobre estos lugares trabajan múltiples hormonas que impiden el consumo de alimentos, incluyendo la leptina. Luego tenemos el núcleo periventricular, ¿ya? Que su función va a ser el número 11, que es esto de aquí, este cuadradito, que ven acá, por favor, mucho cuidado, ¿ya? Este cuadradito, ¿sí? El número 11 se le conoce como el núcleo periventricular, ¿ya? Que va a tener la función de liberación de la hormona de crecimiento, ¿sí? Perfecto. Luego, este número 12, que lo tengo ahí para ustedes, no lo menciona el néter, por eso lo estoy dibujando, ¿ya? Tenemos aquí el núcleo arcuato, arciforme, arqueado o infundibular. Múltiples nombres para este núcleo. Se encuentra técnicamente en la base, ¿ya? Esta estructura, justamente antes de dar el tallito de la hipófisis, se llama eminencia media, ¿ya? Eminencia media. Y se encuentra ahí, ¿ya? En la base del tercer ventrículo, ¿ya? Forma la base. ¿Cuál es su función? Producir dopamina y también hormona liberadora de gonadotropinas. Con esto quiero informar que los núcleos hipotalámicos, múltiples de ellos, tienen una predilección en formar una sustancia, pero la misma sustancia se puede formar en diversos núcleos, ¿ya? Para terminar, tenemos aquí el hipotálamo posterior, ¿ya? Que va a tener la función de recibir la información simpática. Ojo, el hipotálamo está conectado con todos los centros nerviosos. ¿Ya? Por aquí recibe información, por ejemplo, de las catecolaminas, ¿sí? Sistema simpático. ¿De qué se va a encargar el hipotálamo posterior? De la preservación del calor, ¿ya? Del calor. Mientras que en la parte anterior lo pierde, en la parte posterior lo conserva, ¿sí? Y también están muy vinculadas con las reacciones de la emoción. Estamos hablando de los cuerpos mamilares, estamos hablando del núcleo intercalado, que se encuentra aquí chiquitito, y estamos hablando del área posterior hipotalámica. Perfecto. Entonces, otra forma que ustedes van a encontrar también en la literatura, otra división, es la división preóptica, ¿ya? Justamente que va a integrar estos núcleos que lo he dibujado aquí, ¿ya? Adelante, con esta línea punteada roja. Luego tenemos la región supraóptica, porque está encima del núcleo supraóptico, ¿ya? Del quiasma óptico. Luego tenemos la porción tuberosa, porque justamente reposa sobre esta zona que se llama tuber, ¿ya? Y esto de aquí que se llama eminencia media. Y la zona mamilar porque está por encima de los cuerpos mamilares, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué es importante conocer estas estructuras? Rápidamente aquí.
Tenemos aquí el núcleo supraóptico, que como les había mencionado, también forma ADH y oxitocina. Pero quiero que se diferencie del paraventricular. El paraventricular tiende a formar más oxitocina y el supraóptico tiende a formar más ADH. ¿Ya? Es importante conocer dónde se forman las sustancias para poder también favorecer una forma de tratamiento, una forma de control fisiológico. La hormona ADH tiene la función de ser antidiurética, es la hormona que va a impedir la diuresis, es decir, la eliminación de agua. ¿Cuándo se forma ADH? Cuando tienes una disminución de agua en el cuerpo, porque justamente esta hormona impide que pierdas agua, ¿ya? Entonces, si disminuye la concentración eh, de cantidades de agua, pues se forman grandes cantidades de ADH. ¿Y cuando la inhibimos? Cuando hidratamos el cuerpo. Si introducimos agua, pues va a provocar la inhibición, ya no va a haber una hormona que impida la diuresis y el individuo va a eliminar grandes cantidades de agua. Entonces, justamente, cuando estamos frente a un parto prematuro, lo que se hace es hidratar a la mamá, a la persona que está justamente en este problema, ¿ya? ¿Y para qué? Si nosotros damos grandes cantidades de agua, lo que vamos a hacer es bloquear la producción de ADH. Bloqueamos esa hormona y por lo tanto permitimos la diuresis, porque esto es una hormona antidiurética. ¿Ya? Permitimos la diuresis. Al momento de bloquear, solamente hidratándolo, también lo que se hace es bloquear la producción de oxitocina en estos dos núcleos, ya que estos núcleos producen los dos. Si bloqueamos una, también bloqueamos la producción de la otra. Y justamente, ¿qué vamos a bloquear? La producción de oxitocina. Y la oxitocina, como sabemos, es una hormona que promueve más bien la contracción uterina. Por lo tanto, con tan solo conocer este punto en la fisiología, ya hacemos un paso sencillo que es hidratar por vía endovenosa a la persona, podemos impedir un parto prematuro. ¿Ya? Perfecto.